Bien, buenas tardes. Ya estamos aquí reunidos otra semana más para trabajar un tema, bueno, entre paréntesis nuevo, pero en realidad es algo que gestionamos siempre, que se llama el pensamiento crítico. En esta semana ustedes tienen que elaborar un póster escolar con este tema, la disposición hacia el pensamiento crítico. ¿Cómo se da esto? Tiene que ser llamativo, bonito, como para ponerlo como tipo propaganda y presentar qué es el pensamiento crítico. No son diapositivas, no es una exposición, es una presentación de un póster, ¿no? Como cuando usted va a algún lugar y ve una propaganda y le llama la atención, así más o menos, ¿ya? Igual los lineamientos están en la plataforma. Voy a compartir las diapositivas para empezar a trabajar. Bien. Bueno, disposición al pensamiento crítico. Creo que primero hay que entender que tenemos que llegar a un lugar para desarrollar este tema. Nuestro objetivo propuesto de esta semana es desarrollar la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos partiendo de la disposición, obviamente, nuestra hacia el pensamiento crítico. Pero la pregunta es, obviamente, antes que nada, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Usted sabe lo que es el pensamiento crítico? Sería una persona que es capaz de pensar por sí misma con sus propios criterios y usando el razonamiento. Ingrid, correcto. El pensamiento crítico es una habilidad cognitiva que implica analizar, evaluar, reflexionar de manera activa y profunda sobre la información que tenemos, las ideas, los argumentos y las situaciones. Se trata de un proceso mental que busca comprender, cuestionar y tomar decisiones informadas basadas en las evidencias, ¿no? Y en el razonamiento lógico. Eso es el pensamiento crítico, pero nosotros tenemos justamente esa disposición hacia el pensamiento crítico. Vamos a ver de qué se trata tener esa disposición hacia el pensamiento crítico. Por favor, ayúdenme leyendo. Yo, Inge, la disposición hacia el pensamiento crítico se refiere a la consistente motivación interna para decidir de forma habitual qué hacer o crear de forma lógica, bien informada, flexible y abierta a reconsiderarse. Bueno, antes de establecer bien esa disposición, es importante que nosotros recordemos que el pensamiento crítico implica varios componentes muy importantes que de alguna manera influyen en el análisis, porque obviamente que la capacidad de descomponer información, analizarla, ¿no? En sus componentes esenciales y comprender cómo está interconectados, pues es una situación importante. O sea, poder manejar la forma de análisis, de síntesis, es un pensamiento, un proceso superior que no todos pueden desarrollar. Hay que también tener la habilidad de evaluar la calidad y la credibilidad de la información que nosotros recibimos, los argumentos o las fuentes. Obvio que esto va a incluir identificar posibles sesgos, rupturas, falacias lógicas y debilidades del razonamiento con las cuales nosotros tenemos que, obviamente, frentear, ¿no? Y analizar. También el pensamiento crítico puede desarrollar la capacidad de combinar ideas de diferentes fuentes o perspectivas para generar nuevas ideas o soluciones. La creatividad es una facultad de pensar. Eso que ustedes van a hacer, esa tarea que van a hacer tiene que ser creativa. Para ser creativa, usted no va a poner lo que primero se le ocurrió, usted va a pensar qué ideas puede plasmar para poder tener algo innovador, incluso en algunas formas cuando queremos solucionar los problemas.
Utilizar el razonamiento crítico para tomar decisiones informadas basadas en la mejor evidencia también es un componente importante del pensamiento crítico. Hay que manejar una comunicación efectiva, expresar de manera clara y coherente los pensamientos, nuestros argumentos y conclusiones, ya sea de manera oral o sea de manera escrita. El pensamiento crítico no se limita a un campo específico, sino que es una habilidad valiosa en una variedad de contextos, no solamente en el ámbito educativo para poder resolver problemas que tengan que ver con alguna materia en específico, sino también para la toma de decisiones personales y la resolución de problemas de la vida cotidiana. Algo así nos decía Ingrid, que era esa capacidad de poder analizar lo que vamos a hacer, ¿verdad? Fomentar el pensamiento crítico implica desarrollar la capacidad de poder hacer preguntas, considerar múltiples perspectivas y ser crítico y reflexivo en lugar de aceptar pasivamente la información que se nos puede presentar. Entonces, ¿cuáles son esas disposiciones o esas habilidades disposicionales? Decía, una habilidad de pensar, ¿verdad? Ok, de responder, de evaluar la situación, de resolver preguntas. Aquí tenemos una visión a las disposiciones como tres elementos: la sensibilidad, la inclinación y la habilidad. Tenemos solo aparentemente estas tres, pero vamos a reconocer otras más. Cuando hablamos de este elemento sensibilidad, ¿no? Lo entendemos como la percepción de que una conducta concreta es necesaria o apropiada. O sea, tú lo entiendes, eres sensible al entender que hay percibes que hay una conducta que tú observas, ya sea en ti o en otras personas, que puede ser apropiada o necesaria. La inclinación es esa motivación que tenemos hacia ciertas conductas, ¿no? Y es algo intrínseco. Y la habilidad es esa capacidad que tenemos para ejecutar esa conducta. Entonces, estas disposiciones que nosotros tenemos nos permiten manejarnos hacia ese pensamiento crítico. La disposición al pensamiento crítico, además de la sensibilidad, la inclinación y la habilidad, se refiere a esa actitud, a la mentalidad y a las cualidades personales que hacen que una persona esté abierta y dispuesta a aplicar el pensamiento crítico en su proceso de pensamiento y en su toma de decisiones. Algunas disposiciones importantes, aparte de las que usted tiene en la pizarra, son la curiosidad, en la computadora, la costumbre, el escepticismo, la apertura mental, la humildad intelectual, la autodisciplina, la persistencia, la comunicación efectiva y la responsabilidad. Cuando nosotros estamos hablando de curiosidad, entendemos que una persona dispuesta a pensamiento crítico es naturalmente curiosa, pero no curiosa para ver lo que pasa en la esquina de la casa. Esta persona tiene un deseo genuino por aprender, por explorar y comprender mejor el mundo que lo rodea. La curiosidad impulsa a hacer preguntas y buscar respuestas. El escepticismo, que no es otra cosa que ver a un pensador crítico que sea escéptico, es normal, en el sentido de que no acepta automáticamente la información o las afirmaciones sin cuestionarlas. Una persona con pensamiento crítico es escéptico porque, ¿será o no será? Lo analiza, ¿no? Pregunta la validez de las afirmaciones y busca evidencia sólida para creer lo que le están diciendo. Cuando hay apertura mental, hablamos de que la disposición al pensamiento crítico implica estar dispuesto a considerar diferentes perspectivas, incluso aquellas que difieren de las propias creencias y de nuestras propias opiniones. Esto implica evitar el prejuicio y el pensamiento cerrado.
También tenemos la habilidad intelectual. Esta nos permite reconocer que no se sabe todo, ¿no? Que uno está dispuesto a admitir que uno se puede haber equivocado o necesita más información. La humildad intelectual es importante para estar abierto, para aprender y crecer. Otra cosa muy marcada que, aunque ustedes no lo crean, es parte de tener un pensamiento crítico es la autodisciplina, ya que el pensamiento crítico a menudo requiere de tiempo y de esfuerzo. Tiene que usted dedicarle el tiempo que se merece. Una persona dispuesta al pensamiento crítico está dispuesta a invertir su tiempo y la energía necesaria para indagar, investigar, analizar, reflexionar de manera profunda y ser persistente para la resolución de los problemas que se le presenten y en la toma de decisiones basada obviamente en el pensamiento crítico. Esto puede ser bastante desafiante, una disposición a persistir en la búsqueda de soluciones y respuestas esenciales. Aparte, como el pensamiento crítico no solo es un proceso interno, también implica una capacidad de poder comunicar ideas y argumentos de manera clara y persuasiva. Una persona dispuesta al pensamiento crítico es consciente de su responsabilidad en la toma de decisiones informadas y en la evaluación de información. Esto incluye asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman en función del pensamiento crítico. Fomentar estas disposiciones es esencial para desarrollar el pensamiento crítico y afectivo. También es importante destacar que el pensamiento crítico es una habilidad que puede ser cultivada y mejorada con la práctica continua y el desarrollo de las disposiciones. Tenemos aquí el libro de Convertirse en un pensador crítico de el ingeniero industrial y trabajador social Vincent Reyero. Describe que él llama las 4 actitudes empoderantes de un pensador crítico: a la humildad, a la apertura a las críticas, el respeto hacia los demás y la voluntad para trabajar duro, que fue parte de lo que dije hace un rato. ¿Por qué hay humildad? Por favor, ayúdenme leyendo la diapositiva. Humildad. Incluso los mejores pensadores críticos pueden equivocarse en sus juicios. Cuando una persona cree que ya lo sabe todo sobre un tema, deja de estar abierto a nueva información, críticas o ideas. Gracias. Bueno, eso es humildad, no tener la capacidad de decir, hasta me equivoqué. Apertura a las críticas, por favor, Lea. Apertura a las críticas. Por la misma razón, un pensador crítico tiene que ser capaz de escuchar opiniones contrarias a las suyas. Gracias. A veces ni siquiera con los amigos o familiares nosotros aceptamos que nos equivocamos, pero miren, es una actitud inteligente que abre esa disposición hacia el pensamiento crítico. Y tenemos por acá, por favor, Lea. Ya, respeto hacia los demás. Aunque en muchas ocasiones sus ideas serán más válidas que las de la mayoría de las personas, debido principalmente a que ha dedicado más tiempo a reflexionar sobre estas. El pensador crítico debe respetar a los demás, con independencia de quien tenga la razón. Gracias. Bueno, también es cierto que dentro de las eh, habilidades disposicionales que tenemos, aparecen a menudo unas que se llaman habilidades blandas o habilidades interpersonales que nos permiten ser empáticos, ser humildes, aceptar la crítica, el respeto obviamente hacia los demás. Estas habilidades, unidas con esta voluntad para trabajar duro, nos pueden ayudar a mejorar esa disposición hacia el pensamiento crítico. Por favor, léame este último aspecto. Voluntad para trabajar duro. Entender la manera real en la que funciona el mundo es un paso muy importante, pero tan solo se trata del primero. Por eso, una vez que ha aclarado sus ideas, el pensador crítico debe estar preparado para ponerlas a prueba mediante la acción.
Gracias. Además de estas cuatro, podemos sumarle la empatía, esa capacidad de comprender y sentir empatía hacia las emociones y las perspectivas de los demás. Esto implica la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, cosa tan difícil que es a veces, y comprender sus sentimientos y puntos de vista. Habilidades de comunicación. Esto incluye escuchar activamente, expresar con claridad, utilizar el lenguaje corporal adecuado y comunicarse de manera efectiva tanto verbal y no verbalmente. Otro aspecto que podemos tomar en cuenta es la inteligencia emocional, esa capacidad de reconocer y comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como la emoción de los demás. Esto es fundamental para mantener relaciones saludables y tomar decisiones informadas. También desarrollar esa habilidad para resolver conflictos, capacidad de identificar y abordar esos conflictos de manera constructiva, buscando soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas. Si le sumamos a esto la tolerancia a la frustración, si toleramos la frustración, la habilidad para manejar situaciones estresantes es importante y frustrantes es importante, de ser calmados y sin perder la compostura, ¿no? También hay algo muy importante que nos da esa disposición al pensamiento crítico, que es la adaptabilidad, esa capacidad de ajustarnos y adaptarnos a cambios en el entorno o a las circunstancias, así como esa voluntad de aprender y crecer a partir de las experiencias. Trabajar en equipo. Imagínense también esto, ustedes lo han hecho y muy bien. Eso de poder abordar de manera efectiva con otros, colaborar con otros, contribuyendo al logro de objetivos comunes, respetando las contribuciones que pueden dar cada uno de nosotros. Tener también autoconciencia, el conocimiento y la comprensión de las propias fortalezas, habilidades y valores y creencias es importante. Esto puede ayudar obviamente a tomar decisiones alineadas con los objetivos personales y, ¿por qué no, profesionales? Tenemos que tener habilidad de liderazgo, capacidad de influir positivamente en los demás, motivar y guiar un grupo hacia un logro de objetivos, ser resilientes. Resiliencia, también un término de moda, la habilidad para recuperarse de situaciones difíciles, superar obstáculos, mantener una actitud positiva y pensar en los desafíos. ¿Hasta ahí alguna pregunta de esta disposición al pensamiento crítico? No, ninguno. Bien, entonces podemos concluir diciendo que estas habilidades disposicionales son cruciales en el ámbito personal y profesional, ya que contribuyen a un mejor entendimiento y relación con los demás, así como el éxito a una variedad o en una variedad de contextos, obviamente. Además, son habilidades que pueden ser desarrolladas y mejoradas a lo largo del tiempo con práctica y autoconciencia, entendiendo que usted es el único responsable de gestionar respuestas a lo que ocurre en su entorno, a los problemas que surjan, a resolver problemas de carácter profesional, académico, pero para esto hay que tener una disposición hacia el pensamiento crítico. Entonces, ese era el tema del día de hoy. Vamos a ver un video en este momento. Después de ver este video, vamos a analizarlo en grupo, vamos a llegar a un acuerdo en este análisis y vamos a realizar una infografía o un póster escolar, ya sea en Canva o en la presentación que usted mejor se la acomode. Les voy a presentar el video. Profe, no está compartiendo la pantalla. No, se me ha ido, estoy volviéndolo a buscar. Ya se los Ahí. pongo. Aquí está. Voy a compartir, espérenme.
¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Vemos simplemente un niño pequeño o vemos el nacimiento de Jesús? Con sus ángeles, con María, con José, al revés, con el niño Jesús, con los Reyes Magos. ¿Qué vemos aquí? ¿Vemos simplemente a Don Quijote o vemos a Don Quijote y Sancho? ¿Y en esta? ¿Vemos simplemente dos ancianos mirándose entre sí o somos capaces de ver a dos mexicanos tocando la guitarra? Depende, ¿eh? Pues, al igual que pasa con estas imágenes en la vida, todo depende del modo en el que todo se mire. Fíjense, entendemos y vemos las cosas no como ellas mismas son, sino como nosotros mismos somos. No vemos el mundo como es, vemos un mundo moldeado por las peculiaridades individuales de nuestras mentes. Todo está moldeado por nosotros, por nuestro yo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un yo especial aquí dentro, un yo oscuro, escondido, oculto y desconocido. Aquí dentro se encuentra nuestro verdadero yo, nuestro guía, nuestro verdadero profesor. Un profesor que, como muy pocos, te enseña a observar cuando antes veías. Un profesor que tras 20 años oyendo te dice que tienes que parar de oír para empezar a escuchar y tienes que empezar a pensar para dejar atrás el juzgar. Un profesor que no le importa suspenderte siempre y cuando aprendas a no rendirte y a ser consecuente. Personalmente, nunca conocí a este profesor dentro del recinto escolar. Es más, nunca me lo presentaron. Pero, ¿quién es este profesor? Se estarán preguntando. Solo les pediré una cosa durante toda mi ponencia, solo una. Sigan conociéndolo conmigo y no se queden en el nombre que está demasiado sobrevalorado. Se llama pensamiento crítico, o al menos así lo llamo yo. Según la RAE, la palabra pensamiento se refiere a la actividad, la acción y el efecto de pensar. En cuanto al adjetivo crítico, esta explica que este adjetivo describe algo como perteneciente o relativo a la crítica, la cual el diccionario de Oxford define como el conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Es decir, tras este rollo podríamos decir que el pensamiento crítico es el pensar mediante un conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Y ahora es cuando me pregunto yo, si el pensamiento crítico es eso, es decir, si el pensamiento crítico es pensar mediante un conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis, ¿qué diferencia hay entre pensar y pensar críticamente? En mi opinión, pensar es igual a pensar críticamente. Si uno no piensa críticamente cuando piensa, uno no está pensando. Pensar críticamente es subir al espacio, subir al Olimpo y ver desde allí el mundo, desde la tranquilidad, la serenidad, la imparcialidad y la racionalidad. Existe la influencia, pero nunca la manipulación. Pensar críticamente es pensar en tercera persona, es ser imparcial. Para mí solo existe una manera de pensar, y por eso decir pensamiento crítico es decir pensar. Pensar críticamente es salirse del problema, encontrar una posición ajena al mismo y desde ahí intentar resolverlo. Esa posición es una posición privilegiada y como tal no está hecha para cualquiera. Lo difícil del pensar no es ejecutar la acción estando aquí arriba. Lo difícil del pensar no es ver el mundo estando ya aquí. Lo difícil del pensar es cómo llegamos a sentarnos aquí y cómo llegamos a visualizar desde esta posición cada situación de cada día, de cada lugar del mundo. Lo difícil no es pensar desde aquí arriba. Lo difícil es cómo llegamos a pensar desde aquí arriba. Lo complicado no es el fin, sino el camino. Dice la RAE que pensar es opinar. Perdónenme que les diga que pensar no es opinar. Pensar no es juzgar. Pensar es analizar. Personalmente, me gustaría que ese adjetivo de ahí no hubiera que ponerlo ahí. Pero hay que ponerlo ahí sencillamente por la razón de que nos han metido en la cabeza de que eso no es lo mismo que eso. Hoy en día, la opinión del alumno no vale nada.
El alumno está infravalorado, el alumno no tiene ni voz ni voto en nuestra educación, el alumno no está siendo escuchado. Tu opinión no importa. Como máximo le importa a tu compañero de pupitre, que es en el momento en el que tu profesor te dice, oye, vosotros dos, si queréis hablar en el patio, eso está muy bien. ¿Crees que el pensamiento crítico debe ser importante en la educación? Probablemente.